es poder trabajar con un concepto que para ustedes va a ser relativamente nuevo y que conocemos como convolución. Entonces, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la convolución, de la respuesta al impulso, pero pues antes de poder abordar este tipo de cosas, quisiese, no sé, describirlo y decir algunas aplicaciones del mismo. Recuerden que todo lo que tiene que ver con convolución o respuestas al impulso tiene una aplicación específica que aunque a veces no la resaltemos mucho o no la veamos tan clara, siempre existe. Esas aplicaciones, entre otras, utilizadas por las mismas propiedades de los sistemas, tienen entre sus principales, diría redundantemente, aplicaciones, el trabajo con imágenes, el trabajo con sistemas, el trabajo con promedios y el trabajo con variables estadísticas. ¿Por qué razón? Recordemos entonces que los sistemas que nosotros llamamos lineales invariantes en el tiempo, o LTI, obedecen a dos propiedades. La primera, pues evidentemente que son invariantes en el tiempo, y al ser invariantes en el tiempo, entonces si yo tomo la señal el día de hoy o tomo la señal el día de mañana, pues voy a obtener el mismo resultado cuando yo ejecute un desplazamiento. Y existe una característica adicional con los lineales, que los lineales, cuando yo tengo alfa 1 multiplicado por una señal de n más un beta 2 multiplicado por una señal de n, en el caso de lo discreto, pues debería darme y1 de n más y2 de n. Estas dos propiedades hacen evidentemente que cualquier sistema, observen cualquier sistema al que yo le coloque una señal de entrada x1, x2 o x cualquiera, pues me dé lo mismo multiplicarla por alfa, por beta, cambiarlas de lugar y al final obtener la sumatoria. Es decir, todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo obedecen a que pudiese multiplicarlos por escalares, pudiese sumarlos de manera indistinta a las formas conmutativas y no tendría ningún inconveniente. Si partimos de esa premisa, pues quiere decir que nosotros podemos también descomponer un sistema, ¿cierto? De manera continua de la misma forma. Si tenemos ese sistema LTI continuo, pues lo único que ustedes van a observar es evidentemente pues que cambia la letra, pero que obedecería a las mismas características. ¿Con qué diferencia? Pues ninguna diferencia. Yo pudiese cambiar esta sumatoria por una sumatoria sucesiva que se convirtiese en una integral y me daría lo mismo. Es decir, una integral, recuerden lo que incluso en el parcial lo trabajamos, obedece a la multiplicación por escalar y a la suma de las señales, y eso me da exactamente el mismo valor por un lado que por el otro. Entonces, si estas dos propiedades de linealidad y la propiedad de aquí que es invariante en el tiempo se cumplen, nosotros vamos a poder descomponer cualquier señal en una sumatoria de impulso. ¿Qué es eso? Supongan que ustedes tienen una señal cualquiera. Vamos a colocar una señal, no sé, exponencial. Entonces, si la señal exponencial es decreciente, supongan que ustedes esta es la que está en verde y la que hacemos con plot en MATLAB, ¿cierto? Y ahora la queremos pasar y la podemos discretizar. Pues nosotros sabemos que con STEAM nosotros discretizaríamos esta señal de la siguiente manera. Observe que si yo intento discretizar esa señal, como acabo de hacer en los valores rojos, pues yo diría que esto no sería nada más que una sumatoria sucesiva de deltas o de impulsos. Obsérvenlo bien, la parte discreta es muy fácil de entender. Por ejemplo, en este punto, como yo tengo que t vale 0, en este t vale 1, ¿un qué? Un tiempo de muestreo 2, 3, y así sucesivamente hasta que llegue al valor k, pues yo podría descomponer la señal verde, que la puedo llamar x de n en el dominio discreto, como, ¿cierto? Delta de 0, que sería el impulso que acabo de disparar acá, ¿cierto? Multiplicado por la altura que tengo en ese determinado momento. Entonces, ¿cuál es la altura que tendría yo en ese momento? Pues x de 0. Luego tendría que, si yo le sumo la segunda señal, voy a graficarla en azul para que ustedes la vayan identificando. Sería delta, ¿cierto? O si quieren, x de 1, ¿cierto? Por delta
de un valor pues, que pudiese ser desplazado. Observen que este delta es un delta de 0 y este puede ser un delta de desplazamiento. Si yo lo llamara para que me quede en función de una sola, voy a colocarle aquí de forma general x de n en un segundo. Si yo le colocara aquí x de n, no pasaría nada. Miren. Si yo le colocara aquí delta de n, pues delta de n es efectivamente, recuerden, la voy a escribir por aquí abajo, que delta de n es un impulso que vale 1 cuando t o cuando n, en este caso, es igual a 0 y 0 cuando n es diferente de 0. Si yo aplico ese mismo delta y a ese delta le doy un desplazamiento, recuerden ustedes que el delta de n menos 1 debería darme 1 cuando n menos 1 es igual a 0, es decir, cuando n es igual a 1 y 0 cuando n es diferente de 1. Si yo aplico ese mismo valor, pues evidentemente yo lo que colocaría es que aquí sería n, la posición x de 1 por delta de n menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La que está en azul es el mismo delta desplazado hacia la derecha una unidad. Si ahora repito el procedimiento y miren ahora la que está en 2 la coloco en amarillo, me daría más x de 2, ¿cierto? ¿Qué es x de 2? La altura en ese instante. Esto es x de 2. La altura en ese instante, donde esto es n y esto es x de n. Esa es la altura multiplicado por delta de n menos 2. Bien, y así sigo haciéndolo sucesivamente, más, hasta que ustedes lleguen al final. Obtendrían evidentemente que al llegar acá, le quedaría más x. Supongamos que este es el valor de k, esto es x de k, la altura, acuérdense, por delta de n menos k. Esa particularidad de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo me permiten decir que cualquier señal x de n, o incluso cualquier señal, no importa si es x o y, la podemos descomponer en una serie de impulsos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué eso es ventajoso? Pues es muy ventajoso porque en el momento en que yo quiero desplazar esa señal, miren el x de 0, y lo quiero interpretar como una sola frecuencia, yo pudiese decir que esa es la mezcla de un pulso con una señal x de n, donde mezclo la posición del tiempo que me la dando el pulso, delta n, delta n menos 1, delta n menos 2, delta n menos k, y la altura que me la está dando x0, x1, x2, x3, etcétera, etcétera. Hubiese podido tener valores negativos a la izquierda, sí, miren, si hubiese tenido por aquí un x de menos 1, ¿cierto? Pues aquí también me habría aparecido más x de menos 1. Bien, en términos generales, lo que me permite afirmar esto es que yo puedo hacer la representación de una señal discreta mediante la suma sucesiva, obsérvela bien, la sumatoria sucesiva de una altura que la vamos a colocar variable. Ya les voy a mostrar por qué, porque va x de menos 1, menos 2, o perdón, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, viene desde menos infinito hasta el infinito, multiplicado por un delta que está desplazada una determinada cantidad de posiciones. Si yo hago eso, pues obtendré una multiplicación o una combinación de señales, con una particularidad. Como la señal puede ser cualquiera, pues yo tengo que ponerla a moverse desde menos infinito hasta el infinito. No como en el anterior que lo estaba haciendo entre 0 e infinito. Si eso se cumple, a esto que ustedes acaban de ver, lo llamamos aquí la representación de una señal en términos de impulso. Un ejemplo típico de la representación de una señal en términos de impulsos es, por ejemplo, el escalón. El escalón, si ustedes lo grafican, pues sería perfectamente, ¿cierto? La sumatoria desde k igual a 0, porque se dispara en 0 hasta infinito, de x de k por delta de n menos k. Representémosla para que ustedes la puedan observar. Si nosotros representásemos esto en un sistema coordenado, evidentemente ustedes observarían que si este es el tiempo n y esta es la señal mu de n, la forma de representarlo es 0 para todos los valores
menores a cero, y en el momento en que llega a cero, su altura es 1. Entonces, 1 multiplicado por x de k, es decir, aquí me daría 1 multiplicado por delta n menos k, 1 multiplicado por delta n menos 2, 1 multiplicado por delta n menos 3, 1 multiplicado por delta n menos 4, y así sucesivamente. Es decir, que aquí la altura se mantiene constante, observen este x de acá se mantiene constante para un impulso, donde sería k igual a 0 hasta el infinito, de 1 que vale x de k por delta de n menos k. La primera representación que tenemos, una función escalón puede ser representada como una sucesión de pulsos. ¿Y por qué ese concepto es tan importante en este tipo de aplicaciones? Porque es el que nos va a dar la respuesta a un sistema. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿Sí, señor? qué pena. Lo que pasa es que yo hace poco o sea, hace poco me conecté, entonces no sé, me perdí un poco porque la otra profe casi no nos suelta. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para que lo entiendan. Igual quedó grabado, entonces no hay ningún inconveniente. Vale. Para retomar, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo obedecen a que yo pudiese sumar sus señales, ¿cierto? Sumar una entrada, sumar una salida, lo que ustedes quieran, multiplicar por un escalar, y el resultado debería ser el mismo para los sistemas lineales. Cuando son invariantes en el tiempo, yo puedo hacer desplazamientos en el tiempo sin que su respuesta cambie, su salida cambie. Si eso es cierto, pues evidentemente yo pudiese, ¿cierto?, hacer la representación de cualquier sistema, por ejemplo, el que está en verde, lo voy a mostrear por señales que están en rojo y empezar a representarlo en función de delta. Deltas que son funciones de impulso. Recuerden que la función impulso está representada como delta de n igual a 1 cuando n es igual a 0 y a 0 cuando n es diferente de 0. Eso me sirve para representar la primera posición cuando es 0, pero si la señal está desplazada, pues yo lo que hago es tomar un pulso y desplazarlo. Esta propiedad de invariancia en el tiempo me permite hacer eso, para que no cambie su funcionamiento. Entonces, si yo lo desplazo, por ejemplo, a una unidad, lo que estoy haciendo es delta n menos 1, lo desplazo a una unidad a la derecha, y digo que 1, cuando lo de adentro, recuerden, n menos 1 es igual a 0, es decir, cuando n es igual a 1, el que está en azul, en la parte izquierda, es este impulso que acabo de hacer, y 0 en cualquier parte. Entonces, cuando yo intento sumar todas esas señales, miren que ese delta n menos 1 es 0 en todas las posiciones. Ese sería delta n menos 1. Mírenlo, 0 en todas las posiciones. Ahora, el que está en amarillo sería delta de n menos 2. Entonces sería, cuando vale 2, 1 y en las demás posiciones 0. Y esa es la razón por la cual yo puedo ir representando con sumas sucesivas esa. Si yo hago eso bien, ¿cierto? Yo podía desplazar sucesivamente mi señal y llegar a reconstruirla. ¿Por qué es tan importante eso? Porque esta es la parte fundamental del teorema de muestreo y la parte fundamental de la combinación de señales. Este fue el primer avance matemático que se tuvo para intentar llevar una señal incluso a un dominio de la frecuencia, incluso mirar cuál era su comportamiento en el momento en que lo mezclamos. Por ejemplo, aquí yo estoy mezclando una función pulso desplazada con una función de altura x específica. Y ahí estoy haciendo su representación. Si yo logro desglosar esa señal en solas deltas, automáticamente lo que yo voy a tener es la señal totalmente caracterizada. Aquí arranca lo que nosotros llamaríamos señales de sistema. Y si ustedes observan y el delta fuese cierto, la entrada o el comportamiento como tal en un determinado sistema, y x fuese la entrada o viceversa, pues nosotros casi que podríamos estar diciendo que esta sería la respuesta al impulso o al pulso de una señal. Una vez realizamos eso, pues vamos a observar el ejemplo típico de un escalón. Y nosotros decimos que un escalón, ¿cierto?, puede ser descompuesto en delta. ¿Cómo? Si nosotros decimos que cualquier señal la podemos descomponer en la multiplicación de una altura h por una señal desplazada en el tiempo delta de n menos k, pues evidentemente que esta altura en una señal de impulso siempre va a ser 1. Entonces, quiere decir que un pulso puede ser caracterizado como la sumatoria, ¿cierto?, de delta de n menos k. Y es lo que ustedes están observando en la parte inferior.
Lógico, desde k igual a 0 hasta el infinito. En ese orden de ideas, nosotros pudiésemos representar cualquier señal. Y lo voy a hacer muy despacito, representando una señal aleatoria para que ustedes me entiendan a qué me refiero. Si nosotros nuevamente volvemos a ese caso, vamos a tomar una señal aleatoria. Entonces, vamos a tomar aquí unos valores positivos, negativos y 0. Entonces voy por aquí a tomar 2 positivos, 1 negativo. Por ejemplo, estas alturas, donde solamente por cuestiones, vamos a decir que todos estos tienen altura 1. Por ejemplo, nosotros pudiésemos caracterizar esa señal. Si aquí le colocamos, observen, le voy a colocar ceros. Nosotros podemos caracterizar esa señal si sabemos que todos los de arriba y todos los de abajo valen 1. Voy a colocarlo en la misma escala. Si nosotros sabemos que todos los de arriba y todos los de abajo valen 0, esta señal la vamos a llamar x de n. De forma gráfica, esta señal la pudiésemos representar como, entonces, evaluamos el eje. Entonces, el eje vale 0 en el tiempo. 1, perdón, este valdría 2, este valdría 4 para que los dos que están intermedios me den 0. Este valdría menos 1, menos 2, menos 3, menos, etcétera, ¿cierto? Entonces, este valdría menos 4. Este que está en la parte izquierda, que estoy señalizando, n menos 4 hasta n vale 4. Si yo quiero señalizar esa o descomponer esa señal en deltas, pues lo único que tendría que hacer es, gráficamente, lo voy a hacer, colocar el eje, ¿cierto? El eje n, el eje x de n, colocar la altura, entonces yo digo 1, 2, 3, 4, su altura es 1, observenla, y los demás valen 0. Entonces esta sería mi primera representación. Esta sería x de menos 4. Si yo coloco x de menos 4, ¿cierto? Pues yo diría que x de menos 4 puede ser simbolizado como la altura que hay en x de menos 4 multiplicado por delta de n más 4. Recuerden la característica de transformación de la variable independiente. Que me decía que es delta de n menos menos 4. Si yo hago eso, ¿cierto? Automáticamente yo voy a encontrar que si el valor que se está desplazando k vale menos 4, pues cambia de signo y obtendría única y exclusivamente ese punto que yo estoy observando. Si enseguida yo lo hago sucesivamente, ¿cierto? Con los demás puntos, entonces lo hago de manera gráfica. Este vale n y este vale ahora x de menos 3, ¿cierto? Pues yo sé que x de menos 3 lo puedo encontrar fácilmente multiplicando su altura. Entonces por aquí vale 0, por aquí vale 1 y los demás valen 0. Mira, a eso me refiero yo con que esa sería el delta de n menos 3. Entonces aquí me daría x de menos 3, que en este caso vale 1, pero lo voy a dejar de forma general, por delta de n menos por menos, da más 3. Y así sucesivamente pudiese seguir haciéndolo. Voy a hacer un ejemplo una vez más para que ustedes lo encuentren. Y yo después lo que haría es sumar esas señales. Entonces x de menos 2 me daría pues la altura que tengo en menos 2, que es un valor negativo. ¿Viendo? Pues me daría x de menos 2 multiplicado por delta de n más 2. Esa descomposición de señales es lo que yo llamo la respuesta al impulso. Bueno, todavía no la respuesta, es la descomposición únicamente de una señal a impulso. Si ustedes generalizaran eso, la voy a escribir aquí. Yo pudiese decir que x de n, eso que acabo de hacer, siempre puede ser descompuesta como la altura que tiene la señal, ¿cierto? La suma, miren que era comer gráfica, gráfica sería tomar la suma desde k igual a menos infinito hasta infinito, ¿cierto? De x de k, mirenla, que se viene desplazando desde la izquierda, menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 3, 4, multiplicado por delta de n menos k. Entonces observen que cuando k es negativo, menos por menos me da más, y ustedes lo verifican en 4, perdón, en menos 4, en menos 3 y en menos 2. También podríamos seguir haciéndolo menos 1, 0,
1, 2, 3, 4 y finalizarla. Pero esta sería nuestra forma más fácil de poder representarla. Siempre puedo representar una señal x de n en función de su altura y la multiplicación por un pulso. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o vamos entendiéndolo bien? Bien, entonces, si eso es cierto, quiere decir que al no ser variante en el tiempo o al ser invariante en el tiempo el sistema y al ser lineal, yo también pudiese aprovecharme de esa señal y decir qué ocurriría si este delta de n menos k, ya no la llamo delta de n menos k, sino la convierto en h de n menos k, ¿cierto? Si yo hago eso, lo que estaría diciendo es que a un sistema, por ejemplo, lo voy a traer a sistemas, también funciona con el tratamiento de imágenes, lo que estaría haciendo es el siguiente procedimiento. Este es el sistema. La señal que entra es X. Recuerden que X es una señal cualquiera. Y la señal que sale es Y. El efecto, ¿cierto? O lo que hizo que cambiara mi señal de X a Y, lo voy a llamar H. Si a esa señal H, es decir, yo lo que hago es combinar la señal, mírenlo. Entra aquí una señal, por ejemplo, sinusoidal. El sistema es un circuito RC, ¿cierto? Y me sale una señal exponencial de carga-descarga, lo que causó que yo cambiara mi sistema de este valor a este valor, lo voy a llamar respuesta al impulso. ¿Por qué respuesta al impulso? Porque evidentemente se desplaza o hereda sus propiedades, ¿cierto? De este delta de n menos k, pero en el valor de h ya no va a haber una altura 1, sino una altura cualquiera que depende del funcionamiento del sistema. Eso quiere decir que si yo hago esto, de la misma manera en que yo hacía que x de n la puedo descomponer en una sumatoria, ¿cierto? De, segundo que se quedó mal dibujado, en una sumatoria, ¿cierto? Desde k igual, no olviden aquí hay que ponerle mucho cuidado a las letras. K es la que varía desde k igual a menos infinito hasta el infinito de x de k por delta de n menos k. Yo digo que si le coloco un impulso, la señal no se está viendo afectada por nada. Pero si le coloco una respuesta al impulso, yo puedo encontrar la señal de salida. Y la señal de salida sería la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta el infinito, ¿cierto? De x de k. Pero ahora, ¿qué provoca esa respuesta? ¿Qué provoca que x se convierta en y? El sistema h. Entonces, observen, son dos comportamientos iguales, sino que en el de arriba solamente caracterizo la función n y en el de abajo cambio la altura h. Entonces ya no es delta, delta ya no vale siempre 1 de altura, sino que vale h, una altura cualquiera. Y esa altura cualquiera me permitiría a mí, si conozco una entrada de un sistema, cuál entrada x, poder saber de una vez cuál es su salida. ¿Qué conozco en la vida real? Pues en la vida real en realidad lo que yo hago en un sistema para probarlo, ¿cierto? Es darle entradas y obtengo salidas. Y apenas tenga esa conexión de entradas-salidas, pues automáticamente voy a obtener el sistema H de n-k. Y eso me daría una combinación de señales, observenlo porque esto es una combinación, lo que ustedes están observando en la parte inferior, una combinación de señales o multiplicación de señales. Si yo multiplico x por h, obtengo y. Eso que acabo de hacer se define en señales y sistemas como un proceso de convolución. Que hay su palabra, hace referencia a cómo dos señales se están mezclando, se están convolucionando en el tiempo. ¿Para qué sirve eso? Pues sirve para también algunos trabajos con procesamiento de imagen. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una imagen y le quieren quitar o quieren dejarla en blanco y negro y detectar qué es lo blanco y qué es lo negro, o tienen una señal que tiene imágenes borrosas, ustedes le hacen la convolución y ella automáticamente la reconstruye.
En audio sucede algo similar. Cuando ustedes conocen, por ejemplo, que H sea la señal de ruido y X sea la señal de entrada más ruido, pues ustedes la convolucionan y le quitan el ruido. Son fenómenos automáticos, ¿cierto? Que ya me permiten empezar a ingresar en optimización de señales y que por medio de algoritmos matemáticos que sean de cálculo rápido, yo sea capaz de poder llegar a una respuesta inmediata, similar a la que tienen ustedes en este momento en sus algoritmos de Machine Learning y en los algoritmos que trabajan con identificación automática de patrones. ¿Claro hasta ahí? Bien, todavía no vamos a trabajar la convolución discreta ni la convolución continua. Quiero ahora llevar esto al dominio del tiempo continuo. Si yo llevo esto al tiempo del dominio continuo, pues evidentemente tengo que tener unas particularidades. Y es que, en el tiempo continuo la separación, observen, voy a tomar la misma gráfica, la separación de mi exponencial que tenía ahorita, pues es continua, es decir, que el delta ya no va a tener definido un tiempo de separación específico, sino que va a tener un delta de t que va tendiendo a 0. Entonces aquí me queda que vamos a hacerlo primero con x de n, con x de t, perdón, que x de t va a ser igual a una sumatoria, ¿cierto? Que igual va desde menos infinito hasta infinito, pero en este caso, obsérvenlo, ya no es prioritario, ¿cierto? Que el delta de t sea tenido en cuenta para poder hacer nuestro cálculo. Entonces yo pudiese nuevamente decir que esto es x de tau, voy a cambiarle la letra aquí, solamente x de tau, voy a colocarle por aquí tau, solamente para ser congruente, por delta de t menos tau. Solamente le cambio la letra porque cambio el sistema en el que estoy trabajando. Si en ese determinado instante yo estoy haciendo bien las cuentas, pues evidentemente que este tau, que es donde yo estoy evaluando, o este tau, 2 tau, 3 tau, etcétera, pudiese ser caracterizado como x de t igual a la sumatoria, ¿cierto? Desde k, vamos a cambiarlo acá nuevamente, desde k igual a menos infinito hasta el infinito de x de k veces el delta de t que yo estoy viendo acá. Entonces, si es una vez, pues será pues lo que tenga que entregar por delta de t veces menos k el delta de t. Si ustedes observan, la única forma de que esto sea continua es que este bichito, por ejemplo, lo voy a graficar acá. Si yo empiezo a reducirlo en el tiempo, es decir, hago que el límite cuando el delta de t tienda a 0, se vuelva lo suficientemente pequeño, es como si yo empezase a graficar cada vez señales más pegadas, miren. Si yo logro hacer esto, evidentemente que va a llegar a un punto en el que yo la vuelvo continua. Entonces, la diferencia entre la definición, ¿cierto? De la parte discreta y la parte continua es que existe un límite. Y recuerden que si yo hago este tipo de cosas de un límite, ¿cierto? Y yo lo que estoy calculando es la altura por el ancho, lo que estoy haciendo es el área bajo la curva. Y eso que estoy haciendo del área bajo la curva se conoce como una integral. Me llevaría a definir a que x de t debería ser igual a la integral entre menos infinito y el infinito de x de tau multiplicado por delta de t menos tau. Ojo el término de la integral. Si en nuestra sumatoria estaba variando k, pues aquí en nuestra integral debe estar variando tau, para que lo tengamos en cuenta. Esta sería la definición que yo tendría para reconstruir una señal. Es decir, nuevamente tengo infinitos puntos en una función delta que los voy a multiplicar por una altura x de tau y voy a encontrar automáticamente la señal. Pero esto es muy importante porque automáticamente me da la definición de la convolución en el dominio continuo. Y sería pues es la integral entre menos infinito e infinito de x de tau y cambio la letra delta por h, donde h es la respuesta al impulso que nuevamente, como les digo, la pueden caracterizar, siempre la tienen en un sistema y uno la caracteriza, pues enviando muchas entradas, detectando las salidas y automáticamente pues diciendo cuál es el comportamiento de mi valor h.
¿Cuál es el más usado en estos tiempos a día de hoy? Pues el método discreto, porque es el que me permite hacer valores de cálculo automático. Sin embargo, originalmente nosotros lo que hacíamos era los cálculos manuales de la convolución en el tiempo continuo. Este proceso es, yo diría que dependiendo del ejercicio, complicado, difícil, bien, pero por lo general es muy largo. Y si yo tengo una suficiente cantidad de puntos de H y de X que en la vida real los podía caracterizar, yo en realidad casi que podía aproximar toda una convolución discreta. Bien, tienen la misma aplicación. Recuerden que por términos de, antes de aparecer los computadores, pues nosotros teníamos que hacer el cálculo totalmente a mano y poder encontrar su respuesta para poder así anticiparme los resultados, pero ahora gracias a los computadores pues tengo que obviar un poco esa parte. Bien, ¿tenemos alguna duda hasta ahí? Bien, ¿cómo les va a usted con programación en Python? ¿Saben programar en Python? No, profe, la verdad yo no sé. A ver, no, profe. No, profe, yo ¿En qué, tampoco he programado en ¿En qué Python. saben programar? Aparte, bueno, MATLAB no es un programador específico, ¿no? Pero ¿en qué saben programar? ¿En nada? Anteriormente ¿Sí? le camellaba lo que era Java, HTML, PHP, JavaScript, C++. Si ustedes trabajan en todo eso, Python es una bobada. Python es un sistema supremamente fácil y que yo voy a intentar hacer este algoritmo de convolución en Python. Así que el jueves nos vamos a dedicar a trabajar en Python en introducción, ¿vale? Vamos a descargar el instalador, incluso hay plataformas que ya nos permiten trabajar online, sin embargo vamos a bajar el instalador y vamos a trabajar en Python la convolución. Profe, una pregunta. ¿Hay versiones de Python que cuál nos recomiendas ahí? Que creo que deben 3.8, ser varias. Python 3, vamos en la 3.8, ¿vale? La Ah, Python 2 ya listo. la descontinuaron, vamos en la Python 3. Esto y es la que más utilizan. Entonces, ¿por qué Python? Y les voy a hacer muy claro. Python es el lenguaje de la actualidad y es el lenguaje con el que todo el mundo está haciendo algoritmos porque es free, está haciendo todos los algoritmos de Machine Learning, está haciendo las implementaciones a nivel de hardware, software y todo. Entonces, Python casi que es un lenguaje universal. Mucho más que ese, yo me atrevería a decir hoy, y es muy fácil para ustedes. O sea, después de haber programado en MATLAB, Python es muy intuitivo, muy intuitivo, casi que es lo mismo que MATLAB, pero Python sí es un lenguaje de programación en donde ustedes pueden salir y decir en la vida real, en la parte industrial, yo sé programar Python y ustedes los contratan de una. Pero si ustedes salen y dicen yo sé manejar MATLAB, a veces tienen un poco de restricciones, no porque sea poco usado en la industria, sino porque su licencia es muy cara para aplicación. Entonces, por eso utilizamos Python. ¿Claro está ahí? Bien, entonces pónganle mucho cuidado porque esto es una receta. Hacer convolución es una receta. Y si yo tengo una receta en convolución, pues yo lo que tengo que hacer es trasladar esa receta a un lenguaje de programación. Y eso va a ser lo que nosotros nos vamos a proponer trabajar en el siguiente laboratorio. ¿Claro? Entonces voy a hacer un ejercicio a mano que pues tiene básicamente puntos muy sencillos que nos dan unas señales, es decir, ya fueron caracterizadas. Entran a un sistema, el que ustedes quieran, puede ser el del carro, el que ustedes quieran, esto, y sabemos que para una entrada, vamos a colocarla aquí, con un eje específico, para una entrada de altura en 0, 0.5, en 1, 2, ¿listo? Recuerden que esto se simboliza así. 0.5 en 0 y 2 en en el tiempo t igual a 1 o n igual a 1, se encontró que el h de n, que lo caractericé, recuerden, esto es entrada, salida, se encontré h de n, es, voy a colocar por aquí, bien, 0 para todos los valores anteriores a 0, 1 para n igual a 0, 1 para n igual a 1, 1 para n igual a 2
y 0 para los demás valores. Aquí sucede exactamente lo mismo, todos los demás valores me dan 0. Y me dicen, por medio de la convolución, es decir, supongan que yo voy a tomar una señal X, la ingreso a un sistema, cualquiera puede ser un sistema de resorte, lo que ustedes quieran, un sistema físico, y quiero encontrar la señal Y si conozco H. Entonces, la respuesta al impulso, la convolución, me permite caracterizar cuál sería la salida Y si conozco X y H. Ese procedimiento que acabo de hacer tiene una estandarización para no tener que aprenderme lógicamente que la sumatoria, que la integral. Y lo conocen o se simboliza como y de t igual a x de t. Y ojo porque aquí les va a cambiar un poco el chip. Y siempre que aparezca este logo significa convolución. ¿Listo? Siempre que aparezca el término asterisco significa convolución. En ese orden de ideas, pues evidentemente también me va a salir, ¿cierto? Aquí en el eje, en la parte discreta, pues que y de n, recuerden que K solamente me simboliza, va a ser igual a x de n convolucionado, el símbolo con h de n, donde x es la entrada, y es la salida, y h es el comportamiento del sistema. Eso es lo que llamamos la respuesta al impulso. ¿Qué significa la respuesta al impulso que es tan abstracto, no? Es, si yo empezase a meter un impulso, un solo impulso, a X, un impulso, a X me daría H. ¿Claro hasta ahí? Esa es la importancia. Por eso se llama la respuesta al impulso. Si yo empiezo a enviar deltas, por ejemplo, en mi caso, señales digitales conocidas, en lugar de X empiezo a meter una señal delta conocida, obtendría H. Y ese H, pues ya cambiando la entrada, entonces ya dejo de enviar pulsos, empiezo a enviar cualquier señal, pues obtendría automáticamente la señal N. Claro, hasta ahí cómo podemos encontrar en la vida real. Cojo un emisor de pulsos, se lo envío al sistema y lo que sale es H. Bien, una vez tengo H, pues ya cojo la entrada que yo deseo y encuentro Y. ¿Cómo lo encuentro? Entonces ahí está la práctica de la convolución. Entonces, si ponemos mucho cuidado, a lo que nosotros nos dice en esta parte discreta es, primero, ojo que es una receta, ¿no? Tome H y déle la vuelta. Lo primero que hay que hacer es tome H y déle la vuelta. Bien, si usted toma H y le da la vuelta, en operaciones de transformación de la variable independiente me dice que lo refleje con respecto al eje Y. Para mi caso anterior, en el momento en que yo tomo H y le doy la vuelta, pues automáticamente lo que hago es, si estos son los ejes, ¿cierto? Y la señal original que la voy a escribir aquí, H era, la señal original era esta y esta, pues al darle la vuelta en color verde, les va a quedar, perdón, en color verde, les va a quedar 1, 1, 1, creo que la altura no la había escrito, pero es 1 reflejada. Si ustedes observan, como lo que yo busco es hacer la convolución, ¿cierto? Yo tengo que empezar a modificar o a variar ese valor de lo que acabo de reflejar desde por acá, desde que yo esté por acá, miren, la reflejé y debo desplazarla hacia la izquierda. ¿Por qué razón debo desplazarla hacia la izquierda? Porque la definición automáticamente me dice que arranque en menos infinito. Entonces yo la desplazo lo más a la izquierda que pueda. Esa es la receta. Una vez lo desplazo lo más a la izquierda que pueda, es decir, lo desplazo n posiciones, voy a colocarlo aquí, n posiciones, observen aquí, esta será h de n menos k. No importa dónde está n, pero lo desplazo n posiciones, pues yo voy a tener mi señal que va a aparecer en rojo por aquí. ¿Lo observan? Es la misma señal. Primero la reflejé, la coloqué en verde, y este valor, que arrancaba originalmente en 0, ahora está en n. Luego este está en n menos 1, perdón, en n más 1 y en n más 2. ¿Listo? Una vez tengo esa señal reflejada, voy a mirar en dónde se empiezan a tocar. ¿Por qué deben empezar a tocarse? Porque es la multiplicación de la altura por la señal, ¿no? Entonces, ¿con quién debe tocarse? Con la señal
X que vale 0.5 en 0 y 2 en 1. Entonces yo empiezo a desplazarla desde menos infinito hasta el punto en que la toque. Eso en términos generales, ¿qué es? Dele la vuelta a la señal, es decir, invierta las posiciones en un vector para cuestiones de programación, mándela lo más a la izquierda y llénelo de ceros hasta que se toque con el primer punto. ¿Cuál es el primer punto que toca? 0,5. Entonces, si ya le di la vuelta, ¿cierto? Ahora lo que debo hacer es encontrar y. Y yo sé que y de n debería ser, o la primera vez que lo toque, es cuando n vale 0. Mire, si n vale 0, este vale menos 1, era menos 1, perdón, y este vale menos 2. Entonces, esa va a ser la primera vez que se toque. Si yo encuentro que n vale 0, obsérvenlo ahí, el primer punto solamente por, esto es por lógica, ¿no? Que yo lo estoy moviendo desde menos infinito a 0. Miren que cuando yo lo estoy moviendo aquí, lo estoy moviendo aquí, lo estoy moviendo aquí, pues la multiplicación de x de k, que sería la que está en amarillo, multiplicada por hn menos k, que es la que está en rojo, pues siempre me va a dar 0. Siempre. Entonces, por esa razón no la tengo en cuenta. Lo sigo desplazando. En el momento en que n vale 0, ¿cierto? Y automáticamente tiene un valor. ¿Por qué tiene un valor? Porque llegó aquí, mire. Aquí llegó esta posición. Entonces, en ese mismo instante, que era este que yo colocaba de h menos k, n vale 0. Entonces, como n vale 0, me va a quedar que es 0.5, que es la altura, multiplicado por h en ese punto, por 1. Más nada más, porque aquí también le estoy dando 0, 0 y 0. ¿Listo? Cuando y vale 1, ¿cierto? Que sería el siguiente movimiento. Mirenlo, ya coloco este valor aquí y este valor aquí. Miren que estoy desplazando la señal h, pues yo encuentro que mi respuesta sí va a ser 0.5 multiplicado por lo que vale h, que es 1, más 2 multiplicado por h, que es 1. ¿Listo? Ese es el que está en azul. Ahora, cuando lo desplazo una posición más, está en negro. Entonces ahora, este vale acá, este está acá, este está acá. Creo que están viendo el desplazamiento. Y de 2, porque lo desplazó dos posiciones. Y de 2, ¿qué significa? Que la primera posición que yo tenía ya en 2 vale 0.5 por 1 más 2 por 1. Y y de 3, que sería el siguiente desplazamiento, voy a colocarlo a ver qué color me serviría. Voy a volver a colocar en rojo. Me quedaría esta posición y esta posición, que sería la última vez que toca la señal, me daría 2 multiplicado por 1 y lo demás es 0. Entonces, los resultados serían 0.5, 2.5, 2.5 y 2. Que si yo graficase la señal de salida, obtendría lo siguiente. Entonces, tendría, voy a graficarla por acá en la mitad, a ver, para que me quede más o menos bien. Y diría, si n vale 0, mi altura es 0.5. Si n vale 1, mi altura es 2.5. Si n vale 2, mi altura es 2.5. Y si n vale 3, mi altura es 2. Es decir, que esta es la señal de salida para un sistema cuya entrada es x de n, que valía 0.5. Colocarle en otro colorcito para que lo vayamos viendo. 2 a una respuesta al impulso caracterizada que valía 1, 1 y 1. Esto es decir, cuando ingresó esta señal X y atravesó este sistema H, la respuesta que obtuvo fue Y. Estas dos, cuando se convolucionan, producen automáticamente la respuesta.
¿Claro hasta ahí o más o menos el ejercicio? Listo. ¿Listo? Entonces supongan ahora que nosotros tenemos dos señales que ya no son tan sencillas como las que acabamos de ver, sino que, por ejemplo, algo que es muy común es que yo ingrese una rampa a un sistema. Una rampa a un sistema se utiliza, por ejemplo, para encender un motor que es muy grande, para poder poner un sistema a punto, porque necesita que vaya encendiéndose despacito, porque por condiciones de calor, por ejemplo, no lo puedo arrancar de una. Por ejemplo, los motores que ustedes tienen en sus cajas de las licuadoras, que si ustedes lo ven, tiene 3 pasos para poder llegar a la máxima velocidad, pues eso es muy común en la vida real. Cuando nosotros estamos haciendo arranques, por ejemplo, de motores de muy alta potencia en la industria, eso es muy común, ¿cierto?, de analizar en sistemas de control. Esas señales es las señales de línea recta. Entonces voy a tomar una línea recta, observenla, que vale 1, 2, 3 y 4. Entonces, supongan que esta es la licuadora de su casa, miren, así es. Tiene las 4 velocidades, o 3 velocidades. Supongamos que aquí tiene 4 velocidades. Y su altura es equivalente. 2, 3 y 4. Si nosotros tenemos eso perfecto, y decimos que tenemos caracterizada esa señal, a esa señal la vamos a llamar la entrada. ¿Listo? Así es que nosotros vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es arrancar un motor, haciéndolo en el primer instante le ponemos una resistencia pequeña, luego en el segundo le aumentamos la velocidad, tercero le aumentamos la velocidad, cuarto le aumentamos la velocidad, y la velocidad nominal es 4. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, perfecto, si la velocidad nominal es 4, entonces él debe mantenerse en ese valor durante un determinado tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se apague. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, 5, 6, 7, hasta 8. ¿Listo? Si nosotros comprendimos esos son solamente los estados, ¿cierto?, de mi valor n. Ahora yo quiero saber cuál es la respuesta al impulso cuando eso se prende y se apaga. Entonces, como eso es una inductancia, ¿cierto?, y se prende y se apaga el efecto de cargar una inductancia, nosotros digamos que lo colocamos, no sé, voy a colocarle un circuito, supongan que hay un circuito cualquiera, y digan que fue caracterizado como, dejémoslo en 0 acá, 0 en 0, por aquí vale un valor, 2, 3, perdón, me quedo 0. Voy a hacerlo como un pulso, vamos que me dio un pulso. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con circuitos RC. Entonces me quedó un pulso desplazado en el tiempo. Entonces voy a dejarlo aquí, 1, 2, 2, 1, un semipulso. ¿Listo? Y eso es lo que yo llamo HM. Y me preguntan, esta señal HM solamente se puede hallar si yo tomo una señal pulso, la ingreso al sistema y esa es la respuesta. ¿Qué es una señal pulso? Cojo por ejemplo, en este caso la electrónica, un pulso electrónico y lo envío mediante un transistor. Esta teoría fue desarrollada para señales y para la electrónica en el momento en que hacemos el desarrollo grande de la electricidad. Ustedes no van a encontrar aplicaciones de este tipo en la mecánica, más allá de los promedios y las estadísticas móviles, para intentar, por ejemplo, mezclar dos curvas de probabilidad, cosas así específicas que se manejaban en un instante. Así que, por ejemplo, los sistemas y las señales siempre lo van a encontrar ustedes aplicado a la electrónica, nunca a otro tipo de cosas, por ejemplo, mecánica, química, todavía no se ha hecho eso. Bien, tenemos la evolución en la electrónica, todo ha sido concentrado en la electrónica, pues por obvias razones. Una vez tenemos eso, a nosotros se nos propone encontrar cuál es el valor de Y de L. Entonces recuerden, yo tengo que girar una señal. En este caso yo incluso puedo tomar e intercambiarlas. Yo pudiese decir que X es la que voy a girar o cambiarles el nombre, decir no, yo creo que H ahora valga X y X valga H. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque el sistema es lineal y es invariante en el tiempo. Entonces yo puedo desplazar cualquiera de las dos.
Para mi caso siempre busco la más pequeña. Entonces yo me sigo manteniendo en H. Entonces, nuevamente la receta. El primer paso que ustedes tienen que hacer es girar la función H. Entonces voy a colocar este mismo eje para que ustedes lo observen acá, en la misma línea de tiempo, ¿cierto? ¿Cómo quedaría el valor? Entonces, cuando ustedes giran la señal, pues automáticamente ya le va a dar un 1, porque pues dejarla contra el 0 da lo mismo. Un 2, un 2 y un 1. Observen que esa es mi señal. Esto es lo que yo llamaría h de menos k. Ojo, mire, le cambié el valor a la letra, ¿cierto? Pero el eje ahora se llama k. ¿Listo? Cosas raras que haya que tener en cuenta, no ninguna. Solamente le cambié el eje y la letra. ¿Por qué le cambio la letra? Nuevamente porque por condiciones de definición yo tengo que multiplicarla por un delta. Y el delta solamente se desplaza cuando yo tengo pues este valor de k. Ahora, debo desplazarla lo más a la izquierda que pueda, porque yo sé que n debe arrancar en menos infinito. Entonces, si yo quiero encontrar y de menos infinito, pues tendría que desplazar este h de n menos k hasta menos infinito. Es decir, yo tendría que desplazarlo hacia la izquierda tantas posiciones como fuese posible. Pero pues como ustedes evidentemente lo detectan, ¿cierto? Ahí sería la primera vez que se encuentran. Es decir, que si yo lo moviese en términos generales a esa señal h de n menos k, n posiciones a la izquierda, observen que ahí lo estoy moviendo, n posiciones a la izquierda, ya les dije aquí que era menos por menos la mano, pues entonces yo tendría por aquí, miren, cuando lo muevo en n, 1, 2, 2, 1. Si este vale n, ¿cierto? Este vale n menos 1, n menos 3, n menos 2, etc. Esta distancia que ustedes observan aquí es lo que yo llamaría pues el desplazamiento n. Yo tengo que caracterizarlo entre menos infinito y el infinito porque n es la señal o el eje con el que voy a manejar la salida. Si n es el que voy a manejar la salida, pues k es el que entre comillas yo pudiese estar evaluando. Desplazo n para evaluar k, ¿cierto? Mediante una sumatoria. Observen que si yo desplazase este n, si yo lo empiezo a desplazar, lo moví al menos infinito y luego lo empiezo a acercar. El primer instante en que se tocan las dos para que la multiplicación me dé diferente de 0 es cuando n vale 0. Mírenlo. En el primer instante, ni siquiera cuando n vale, perdón que aquí cometí un error, cuando n vale 1. Es decir, el primer instante, porque aquí, mira, aquí no hay señal, el primer instante en que se tocan es cuando n vale 1. Cuando n, o en este caso k, vale 1, el valor que estoy subrayando de la señal x se multiplica con el valor que estoy subrayando de la señal h. No importa que los demás me den, mire, porque aquí están los dos desplazamientos. 2, 2, 1. No importa que la tengan ahí, en este instante se ha logrado tocar la señal 1 con 1. Entonces, recuerden, no pierdan de vista que aquí n vale 1. Ese es el primer instante donde se toca. Si yo logro identificar cuál es el primer instante en el que se toca, de ahí en adelante es sencillo. ¿Por qué razón? Porque nuevamente yo voy a encontrar que n vale 1, o sea, llegue 1, ya encontré n. Si n vale 1, pues evidentemente esto me va a dar la sumatoria. Entonces ustedes siempre deben colocar la sumatoria desde k igual a menos infinito. Esto es lo que me dice que la señal se está mezclando, es decir, la respuesta al impulso lo que me dice es tengo una señal y la voy a hacer pasar por encima de la otra señal para calcular cuál sería su respuesta. Y eso en la vida real, de manera discreta, se podría hacer, ¿cierto? Como por ejemplo caracterizando los delays en una señal de comunicación. Esto sería por x, ¿cierto? Que es a mí siempre lo que me permite caracterizar de k por h de n, 1 menos k. Obsérvenlo, el n que acabo de identificar es el sitio, el primero en el que se toca para encontrar la salida. Y el k es la cantidad de veces que se tocan y cómo se están mezclando las señales. Pues evidentemente ahí lo que pude yo detectar
es que solamente se tocan una sola vez, en un solo punto. Mire, cuando n es igual a 1, me da la multiplicación de esta altura, que era 1, por este valor, que era 1. Entonces eso me da 1. Enseguida, se sigue desplazando la señal. Como ya encontré el primer valor, ahora encuentro y de 2. Entonces, cuando ustedes van a y de 2, ustedes van a detectar que la señal, que está en azul, ¿cierto? La voy a ir colocando sobre nuestra señal que tenemos aquí original. Les va a quedar así, miren. 1 acá, 2 aquí, 2 aquí y 1 acá. Es decir, ahora la señal se desplazó a n igual a 2 y la multiplicación me dará 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2. O sea que el resultado es 4. ¿Ese lo entendimos claro cómo lo saqué? Bien. Más o menos, profe. Toca sentarse y hacer un par de ejercicios para que lo entiendan, ¿listo? Y de 3. Lo estoy haciendo supremamente despacio para que podamos entender. Entonces, y de 3 lo voy a hacer ahora en amarillo, ¿cierto? Si y vale 3, mire que se está moviendo la señal. Una está quieta, que es X, y la otra se está moviendo, que es H. Mire, la estoy moviendo. Entonces, 2 y 1. Entonces me daría 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y lo sumo. 3 más 2, 5 más 2, 7. ¿Listo? Y de 4. Entonces, y de 4 me daría, voy moviéndolo en color nuevamente, en morado. Entonces, n vale 4, mire, aquí va la cola de la gráfica. N vale 4. 2, 2 y 1. La multiplicación me daría 4 por 1, 4. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por 2, perdón. 2 por 1, 2. Entonces, 4 y 6, 10. Y 4, 14 y 2, 16. Entonces, y de 4 me da 16. Y de 5 lo desplazo, otra posición. Entonces, y de 5, y en rojo nuevamente, me va a dar, miren dónde va la cola. 1, 2, 2 y 1. Miren que es la misma señal, esta señal la que estoy desplazando, esta que acá, es la que estoy desplazando. ¿Listo? Entonces aquí me daría 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Y 1 por 2, 2. Entonces 2 y 6, 8 y 8, 16 y 4, 20. Y de 5 me da 20. Y de 6. Entonces voy a Y de 6. Cambio el color nuevamente. Vamos a hacerlo en verde. A ver si ya no. Y de 6, miren dónde va el 6. 1 por 4, 4. 2, 2 y 1. Entonces 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 3 por 1, 3. Bien, entonces 16, 20, 23. Y de 6 vale 23. Y de 7. Entonces, y de 7 me va a dar, a ver qué color podemos tomar otra vez, yo creo que el azul. Por aquí va el 1, 2, 2, 1. Entonces me va a dar 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 4 por 1, 4. Entonces, 24. ¿Listo? Y me va a dar 24. Y de 8. Y de 8 vuelvo a seguir desplazando la señal. Voy a desplazarla nuevamente en amarillo. Me va a quedar, miren, donde ya voy saliendo. 1, 2, 2, 1. Entonces, 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 1 por 4, 4. Nuevamente me da
24. Evidentemente ustedes saben ahí que ya la señal se repitió. 24. Y de 9. En Y de 9 se presenta una particularidad y observen que este 1 ya no hace parte de la multiplicación porque lo tendría que multiplicar por 0. Entonces 1, 2, 2, 1. Y ya lo que había llegado al valor máximo empieza a disminuir. Entonces 2 por 4, 8, 2 por 4, 8 y 1 por 4, 4. Entonces 20. Y de 9 me da 20. Estas 10 que estoy armando son las salidas del sistema a la entrada X de K. Y de 10. Entonces, Y de 10 me daría, ustedes lo van colocando en otro color, por aquí está el 1, va en 10, aquí hay un 2, aquí hay un 2, y aquí hay un 1. Observen que se sigue desplazando, entonces me va a dar 2 por 4, 8, y 1 por 4, 4. Entonces, 12. Y de 11 es el restante que me queda, ¿cierto? Ya no va a ser sino una sola de las señales tocándose, donde me va a quedar aquí un 1, 2, 2 y 1. ¿Listo? Entonces en este caso me va a dar 4. ¿Listo? Y ustedes saben que Y de 12, como ya no tiene ningún punto en común donde se multiplique, me va a dar 0 y Y de 13 me va a dar 0, 0, 0, 0, 0. Esos serían los valores que yo obtendría para poder hacer una gráfica. Si yo hiciese la gráfica de ese comportamiento, pues automáticamente encontraría cuál es el resultado. Voy a hacerlo por aquí pequeñito en la parte inferior, solamente porque lo puedo observar y las alturas pues no son, no son muy elevadas, ¿cierto? Son múltiplos de 4 y todos positivos. Entonces, si yo graficara esto acá, arrancaría desde Y igual a 1, mírenla, 1, porque aquí me cae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y ahí para adelante. Entonces, la altura mayor de todos esos resultados está en Y de 7. ¿Listo? Entonces, para ubicar la gráfica, solamente para hacer la gráfica en Y de 7 y Y de 8, entonces voy a contar 2, 4, 6, 7 y 8. Si yo veo 7, o coloco el 7 y el 8 aquí, evidentemente tengo la mayor altura. Solamente para escalarlo. Entonces, aquí tengo Y de 7, aquí tengo Y de 8. Bien, Y de 2, Y de 1 vale 1, entonces es muy pequeñito. Y de 2 vale 4, un poco más grande. Y de 3 vale 7. Y de 4 vale 16. Y de 5 vale 20. Y de 6 vale 23. Y de 7 y de 8 valen 24. Y de 9 vale 20. Y de 10 vale 12. Ahí lo estoy haciendo a ojo, ¿no? Y de 11 vale 4. Y Y de 12 vale 0. Entonces, ante una función de entrada x de n, la señal que yo obtendría es y de n. Y sería esa la respuesta que yo estoy obteniendo a mi sistema. Eso es que estoy encendiendo esa licuadora y estoy tomando varios pasos para poder arrancar ese x de k. El sistema va a llegar a un punto máximo de velocidad, ¿cierto? Cuando ya lo coloque en velocidad nominal, él va a llegar a un punto máximo que está entre 7 y 8 y después va a descender. Eso es como lo que yo llamaría los transitorios de una señal. Y ahí automáticamente me está dando ese comportamiento transitorio de cómo haría para llegar a una velocidad nominal. Si yo conozco lógicamente datos de entrada de manera discreta. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Más o menos? ¿O no lo captaron muy bien? Bien, profe. ¿Listo? Pues ese es muy sencillo, ¿no? Ya cuando nos pasamos, evidentemente, a los valores continuos, pues la cosa ya no es tan evidente. ¿Por qué razón? Porque cuando nos encontramos con valores continuos, tengo que encontrar exactamente los valores en que se llegan a cruzar los resultados. Para eso voy a hacer de ejemplo una
continua con los mismos valores que tenía ahorita, un impulso, ¿cierto? Y una señal exponencial. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo en este ejercicio es ahora una señal HT, que es un escalón, esto es decir, la respuesta al impulso es un escalón, y tengo una señal X de t, que es una exponencial, ¿cierto? A la menos a por el tiempo. Recuerden que este es un tiempo continuo. Por la multiplicación de un escalón, lógicamente si a es mayor a 0, ¿no? Para que el valor decrezca. Si a es mayor a 0 y el valor decrece, pues estas señales cuando ustedes las grafiquen, entonces lo primero que hacen es graficarlas, ¿cierto? De manera continua. Y ustedes dicen, ah, pero esto es sencillísimo, miren un escalón. A mí me dijeron que es 0 y se dispara acá y vale 1. Esa es la señal H de t, ¿cierto? Y esta es la señal X. Entonces, cuando yo hago la señal X, voy a detectar automáticamente pues, que es una exponencial decreciente. Entonces, ella me dice, miren, ojo por el efecto de este escalón. Él vale 0 antes de que igual a 0, y cuando vale de aquí en adelante, se empieza a descargar. Puede ser un comportamiento, sí, de entrada, que yo quisiese analizar esto, y esta es X de t. ¿Qué me dice el algoritmo? Nuevamente, voy al mismo algoritmo cuando este es el tiempo y este es el tiempo. Dele la vuelta a h de t y conviértalo en tau. Digo, ah, bueno, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitarle la letra y ponerle tau. Lo primero que voy a hacer es quitarle la letra y ponerle el tau. Bien, hasta ahí, ningún inconveniente. El siguiente paso que debo hacer, el paso número 2, es invertir la señal H de tau. Digo, ah, bueno, perfecto. Si hablo de invertir, entonces yo digo que ahora mi señal, como está reflejada, debería dispararse así. Y esta señal es H de menos, de T menos tau, llamémoslo de menos tau. ¿Cierto? El tercer paso es desplazarla un determinado tiempo. Entonces, como lo hicimos en el anterior, yo voy a tomar la señal H y la voy a desplazar. Miren que es un algoritmo, por eso es que es tan bueno programarlo. Voy a mover el eje por acá, para que lo pueda, quedar un poco mejor el gráfico. Y desplazo el escalón. Mire, aquí ya lo reflejé, ahora lo desplazo. ¿Cuánto lo desplazo? T unidades. Si yo lo desplacé T unidades, mire que aquí T valía 0. Aquí lo desplacé T unidades a la izquierda. O sea que por aquí estoy en menos T. ¿Listo? La posición es menos T, pero la función es H de T menos tau. Recuerden que esto sería menos tau menos T. Por eso la posición es menos T. Bien, hasta ahí. Vamos bien como la ubicación. Es exactamente el mismo algoritmo. Una vez tengo eso, tengo que empezar a desplazar esta señal, ¿cierto? Desde menos infinito hasta infinito, hasta que se toque. ¿Listo? Como este evidentemente no es similar el caso discreto que el continuo, yo tengo que observar cuáles serían los posibles intervalos de donde se están tocando. Entonces voy a desplazar esta ecuación un determinado tiempo, ¿cierto? Aquí ya sé que esto está en el tiempo t es diferente. Esto, cuando aquí t es mayor a 0, y lógicamente aquí cuando t es menor a 0. Hasta aquí, cuando yo tengo la función exponencial, miren la función potencial que la voy a dibujar acá. En este caso, la integral siempre vale 0 porque es una multiplicación, nunca se van a tocar. Lo que influiría directamente de que no se toquen y sí se toquen son los límites de la integral, similar a lo que estábamos haciendo en la sumatoria. En la sumatoria me decían desde dónde se tocan hasta dónde se tocan. Entonces,
se tocaban desde -4, -3, -2, -1, entonces aquí se tocan. Cuando arranca el mismo instante en que lo hacen. Cuando t es igual a 0, obsérvenlo, es la primera vez que se toca. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral debería arrancar cuando t es igual a 0. ¿Hasta cuándo dejan de tocar? ¿Cierto? Dejan de coincidir hasta cuando la señal se apague o se termine. Eso quiere decir cuando t vale infinito. Ya encontré los límites de la integral. Lo que antes en el caso discreto llamaba encontrar los valores de la sumatoria, aquí los llamo encontrar los resultados o los valores de la integral. Una vez encuentro esos valores de la integral, pues lo único que tengo que hacer es ejecutarla. Y digo, bueno, perfecto. Entonces ahí lo que me decía la definición, evidentemente, es que yo debo encontrar y de t. Y y de t es la integral, que nuevamente una sumatoria, que dan unos límites específicos, ¿cierto? De x, de tau, no olviden que cambiamos la letra, por h de t menos tau, integrado en delta de tau. Como yo vi que no hay ningún comportamiento anómalo en la anterior, yo sé que la integral arrancaba en 0 y terminaba en infinito. Lo reemplazo y eso me va a quedar la integral entre 0 y el infinito de la función que está en ese momento multiplicada. Como sé que la función que multiplica en h de t menos tau es un escalón, pues ella siempre va a valer 1. ¿Listo? Con lo cual el x de tau me convierte en la integral de e a la menos a por tau, ¿cierto? Pues recuerden que cambié la variable multiplicado por de tau. Cuando ustedes hacen esa integral, evidentemente me da 1 sobre a, porque es el valor que me hace falta para poder terminarla, por e a la menos a por t. ¿Cierto? Esa integral es la integral de ella misma multiplicada con una sustitución simple que ustedes observan aquí, y el cambio de signo evidentemente que sería de la parte de arriba, con lo cual esto me daría que si yo lo evalúo entre los puntos 0 hasta el infinito, pues me daría menos 1 sobre a por e a la menos a por t. O sea, esto evaluado para que me entiendan en el punto en t igual al valor infinito, o en el punto en el que yo quiera encontrar, debería tender a ser 0. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que yo debo encontrarlo hasta el valor donde de t. Entonces, hago un retomo aquí para poder hacer el cambio de la variable. Observen que este valor t es donde arranca la integral, o donde termina la integral. Es decir, cuando él se está moviendo o hace este movimiento, miren t, lo que yo estoy haciendo es esta multiplicación en rojo. Cuando yo me estoy moviendo más a la derecha, ahora lo que estoy haciendo es esta multiplicación. Entonces, en realidad existen puntos que, aunque yo sé que te va variando entre 0 y el infinito, la integral debería estar variando entre 0 y t. Aquí lo reemplazo para que me quede bien. Entre 0 y t. Aunque se toquen entre el 0 y el infinito, aquí los valores solamente es donde están actuando, y al moverse efectivamente nuestro eje va a encontrarse entre 0 y t. Entonces aquí me va a quedar e a la menos a por t, ¿cierto? Menos e elevado a la 0. Como ustedes saben, e elevado a la 0 es 1, así que me va a quedar, si esto es 1, ¿cierto? Aquí le cambio el signo y aquí también le cambio el signo, me va a quedar 1 sobre a multiplicado por 1 menos e a la menos at. Y ustedes saben que esa gráfica, pues, evidentemente, la conocen, carga, descarga de un condensador, es esta de acá, donde este es el tiempo t, y efectivamente, entre más se crucen, entre más tiempo terminen cruzándose, el tiempo va a ser la parte estable de ese sistema. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo? Que en la primera parte, mientras que el pulso empieza a pasar levemente sobre la señal exponencial, obsérvenlo, pues él empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega un punto en el que prácticamente el pulso
y la multiplicación con la exponencial es casi constante. Esto sigue creciendo ligeramente, tiene una pendiente ligera, pero al final nos damos cuenta que está casi constante. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Entonces el siguiente ejercicio ya no es tan sencillo, ya tiene en cuenta varias señales. Entonces hice de la siguiente manera. Este lo podrán encontrar detenidamente en mi libro. Entonces supongan que ahora nuestra señal x de t en el tiempo continuo me va a dar 1 cuando el tiempo está entre 0 y un periodo, es decir, un pulso, y 0 para otro valor. Y ahora la señal h me va a dar t, es decir, una línea recta, cuando t está entre 0 y 2 veces el periodo, y 0 para otro valor. Si ustedes grafican estas señales, van a llegar fácilmente a que van a obtener lo siguiente. Entonces, x de t la graficamos por obvias razones. Esto yo aquí voy a hacer, ahorita les voy a mostrar algo que pudiese funcionar de manera interesante. Bien, y x de t pues básicamente es 1 entre 0 y un periodo. Esto, y tau, o perdón, h de t va a ser igual a t entre 0 y 2 periodos. Esto en escala aproximadamente me debería dar este resultado que yo tengo ahí. Bien, voy a poner aquí las líneas extensivas para que ustedes asimilen que eso es simplemente por 10. Y de resto valen 0 las señales y cualquier otro punto. Tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí. Bien, entonces la señal que reconstruiría sería la que está en amarillo. Y necesito convolucionarlo. Una vez yo tenga eso plantado, necesito hacer varios casos. Entonces lo primero es decidir cuál de las dos voy a girar. Yo voy a girar la señal que está en triángulo y ustedes van a girar la señal que está en rectángulo para bueno, sus momentos de ocio. Bien, recuerden, la altura que nosotros nos dio aquí es 1 y aquí pues la altura que nos da es el correspondiente valor que yo tenga. Por ejemplo, aquí el valor es el periodo y aquí el valor es 2 veces el periodo. Bien, ¿qué es lo primero que me dice a mí la secuencia, no? Si yo fuese a programar esto nuevamente, en un programa como Python, que es el que vamos a manejar, pues ustedes lo primero que hacen es cambiar la letra y voltear la secuencia. Entonces, si este era x de t, lo primero que voy a hacer es cambiarle la letra. Y le voy a poner x de tal. Y a este le voy a cambiar y le voy a colocar h de tal. Bien, lo giro. Entonces, una vez lo giro, como sé que me va a salir a la izquierda, lo grafico de esta forma. ¿Cierto? Estos son los positivos y los negativos. ¿Por qué los giro? Porque recuerden que es t menos tau, ¿cierto? Y me va a salir invertido. Donde este vale 2 veces el periodo. Por aquí está el periodo, ¿cierto? Son negativos, ustedes ya lo saben. Y ya giré la señal. Entonces esta es h de menos tau. Lo desplazo tanto como sea necesario. Entonces siempre lo desplazo, así sea por obvias razones para observar en dónde es que se van a tocar. Lo desplazo. ¿Cuánto lo desplacé? Un tiempo negativo t. Entonces, si ese vale t, este vale t, ustedes saben que es negativo en este caso, voy a dejarlo aquí positivo, pero ustedes saben que aquí t es menor a 0. ¿Listo? T con el valor de menos 2, t es negativo, entonces me queda menos, ¿cierto? Y menos, entonces es el periodo. ¿Dónde se empiezan a tocar? Pues coloquemos el pulso. Entonces miren el pulso acá, de hecho aquí lo voy a poder identificar. Y se tocan exactamente o se empiezan a tocar en el punto en el que t vale 0. Ese
¿Eso qué quiere decir? Que el primer escenario me dará una integral que va entre 0 y un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues tenemos que empezar a desplazarlo, ¿cierto? Esto es más un ejercicio analítico y lo empiezo a desplazar hasta que encuentre cuál es el valor en el que se van a encontrar. Si yo hago, para graficarlo acá, todo más gráfico, ¿vale? Para que lo vayan entendiendo y coloco aquí el pulso, evidentemente va a llegar un punto en el que la gráfica, voy a hacerla en rojo, se empieza a desplazar, ¿verdad? Aquí vale t menos 2 veces el periodo, aquí vale t, ¿listo? Porque ya se pasó del 0 y por aquí tengo el pulso. De altura 1 hasta el periodo. Ella se empieza a desplazar, mírenla, hasta que t vale el periodo. ¿Cuál va a suceder primero? Que esta esquina toque la parte de arriba o que esta esquina toque la parte lateral, pues ahí sí va a depender de cuánto valga el periodo. ¿Listo? Entonces, si yo supongo, evidentemente, que mi altura o que mi valor, este es 1 y este es 2 veces el periodo, o una vez el periodo, pues tendría que encontrar ahí una ecuación de una línea recta. ¿Cierto? Ahí lo que yo necesito es ahora decir, bien, ¿cuál era X, el que está en azul? ¿Cuál era H, el que está en rojo? Los multiplico y les hago la integral. Entonces, vamos a hacerla ahí hasta cuando supongan que ella se desplazó al máximo, mírenla, cuando se desplazó al máximo, aquí va, de todas maneras entre 0 y t, que no me quede un poquito más arriba, esto lo tenía que recortar para que más o menos, esto la altura supongan que es la misma, en el momento en que toca la esquina, ¿cierto? Del número 1, voy a suponer evidentemente que ese periodo va a ser mayor a 1 y lo contrario, pues evidentemente me va a dar al revés, pues ustedes van a encontrar, ¿cierto? Ese caso. Entonces, la integral que yo estoy haciendo, mírenla, es esta área. Estoy multiplicando para encontrar esta área. La multiplicación de esos dos valores. La multiplicación de esos dos valores me daría de manera automática, ¿cierto? Un resultado pues bastante sencillo, que sería la integral entre 0 y t. ¿Hasta dónde? Hasta cuando dejen de traslaparse totalmente. Entonces yo diría que y de t debería ser igual a la integral entre 0 y el tiempo t, observenlo bien, entre 0 y el tiempo t porque es lo que se están tocando, lo que está involucrando la convolución. ¿Cuál convolución? Eso es como si encontraran ustedes el área, ¿cierto? Y solamente lo que se toca. Entonces, ¿cuál es el área de eso que está ahí? Entonces, el área de eso que está ahí es evidentemente x de t, perdón, x de tau, por h de t menos tau, por de tau. Donde no perdamos de vista cuánto era h de tau. Entonces, miremos dónde va el t. Y aquí hay una particularidad interesante. Y es que miren dónde va el t, independientemente o independiente de cuál sea la altura, recuerden que por aquí también va t menos el periodo. Entonces, cuando yo detecte t menos el periodo, cuando él llegue t sea el periodo, t menos el periodo va en 0. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, y de t me va a dar la integral entre 0 y t. ¿Y cuál es la ecuación que me está afectando aquí? Pues ¿cuánto vale x de tau? 1, que es el azul. ¿Listo? Los voy a colocar aquí en colorcitos. ¿Cierto? La altura es 1 multiplicado por h de t menos tau. ¿Cuál es la ecuación de h de t menos tau en ese instante? Pues entonces ustedes la colocan y evidentemente les va a dar que es t. ¿Cierto? Esa es la ecuación que ustedes tienen. ¿Cómo saben que la ecuación es t? Pues ustedes simplemente la están revisando. Recuerden que está reflejada, pero la ecuación sigue manteniendo. En ese momento en el cual nosotros tenemos, recuerden que voy a borrar aquí para que ustedes lo tengan claro. Recuerden que nosotros estamos integrando esa función de tau. Si ustedes integran esto por tau, pues automáticamente se van a dar cuenta que la integral les da t cuadrado sobre 2. Si la observan, pues la integral de tau es tau, integrada entre 0 y t, pues ahí me va a dar t cuadrado
sobre 2. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿Cuánto valdría eso? ¿Hasta cuándo eso es válido? ¿Hasta cuándo la ecuación haga lo siguiente? En ese instante, miren, la esquina de la ecuación t es igual al periodo. Y en la parte de atrás estoy en t menos un periodo. Tan pronto supere este valor de ahí, miren que ahí no me importa la altura casi, ¿cierto? Ahí no me interesa porque es 1 por lo que me dé. Cuando yo supere ese valor, la señal hace esto. ¿Listo? Entonces ya lo que se está uniendo ya no va en t, mire dónde va t, ¿cierto? Sino en el valor anterior donde yo la encontré. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad lo que viene cambiando en ese resultado es la ecuación que yo voy a manejar o el límite que yo voy a encontrar. Si ustedes observan eso, evidentemente, aquí ya me di cuenta que t vale mayor, aquí t es mayor al periodo. O sea, t va a estar entre dos periodos, entre el periodo y dos periodos aquí. T va a estar entre 0 y un periodo. Hasta aquí. Cuando supera ese valor entre t y 2t, la ecuación o el resultado va a tender a ser cambiante. ¿Y cuál cambiante? Pues que ustedes tienen que analizar cuál es la ecuación que se está tocando. Entonces miren que lo que en realidad estoy tocando sería la ecuación de lo que me dé, o la integral de lo que me daría de acá hasta donde, de 0 hasta t, menos la que me daría desde t, desde el periodo t hasta el periodo, hasta donde va el tiempo t. Si ustedes hacen ese valor y lo tienen calculado, pues evidentemente van a llegar al siguiente resultado. Y de t va a ser igual a la integral en la que se están tocando. ¿Cuál es la integral en la que se están tocando? Pues va a tener unos límites, ¿cierto? Que van a ir acotados en donde varía t, exactamente, en donde está variando t. No es nada más donde varía t. Recuerden que estamos en esta franja de acá, ¿cierto? De la ecuación que esté variando. Entonces sería de la que me dio aquí, que me tendría que dar un medio de t al cuadrado, mírenla. Esta que pasó aquí era la misma que me había dado acá. Entonces esa va a pasar a restar. ¿Listo? Para que lo entiendan ahí. Y al otro lado me va a quedar automáticamente pues el resultado de lo que yo tenía. Entonces cuando ustedes lo colocan entre t y 2t, pues inmediatamente van a encontrar una ecuación que va a ir entre t, esto, miren donde estoy acá, donde va variando t, mirenlo, ¿cierto? Y miren el resultado donde va variando aquí, ¿listo? Entonces lo integran entre el periodo t y el periodo t, obsérvenlo, desde el periodo t hasta donde vaya, porque eso está entre t y 2t, no hay que perder de vista que el valor de t es el que es importante. Aquí, t está entre el periodo, la que está en amarillo, y 2 veces el periodo. Esta que está acá, es la que estamos evaluando. Esa que está ahí, que ya se desplazó entre el periodo y t, esto, entre el periodo y t, obsérvenlo, será lo que nos va en este determinado momento a interesar. ¿Cuál va a ser el resultado de la ecuación? ¿Cuál ecuación integral es la que ustedes están evaluando? Pues evidentemente ustedes pueden observar que la ecuación que ustedes están evaluando es nuevamente la multiplicación de un 1, ¿cierto? Multiplicado por lo que nosotros tenemos ahí, que en este caso sería el valor de t, pero tienen que tener una particularidad en cuenta, y es que la ecuación ha cambiado de forma. En el momento en que cambia de forma, tendrán que encontrar otro o la ecuación que los está aproximando. Entonces, en ese orden de ideas, Sebastián, ¿cuál es la ecuación que hace que los dos se multipliquen? Ahí le está dando 1. ¿Por qué ecuación? ¿Cuánto es la ecuación de esta línea recta? Observe el paso, el cruce, tiene que identificar el corte con el eje X y con el eje Y. ¿Cuál es la ecuación de esta recta?
Sebastián, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Tan pronto como tenga ese resultado, pues me va a dar por menos t más la ecuación, ¿cierto? Está a la altura, esto era x, esto es h por d tau. Bueno, como sé que tiene que quedar todo en d tau, pues mi pendiente o mi ecuación debería ser en tau. Integro eso y eso me da menos t cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más t por tau integrado entre 3 menos t hasta t. Lo reemplazan y tan pronto ustedes lo reemplazan, van a encontrar evidentemente que pues por aquí les va a dar un trinomio cuadrado perfecto, se les va a tender a cancelar una cosa, ¿cierto? Aquí se les va a sumar y a restar y se les va a cancelar con el centro, y esto les va a dar el periodo menos un medio del periodo al cuadrado. Esto, así les va a dar el resultado que ustedes obtienen ahí de manera automática. Esto, entonces por favor lo despejan, que de esto lleguen a esto. Y lo continuamos, yo creo que este ejercicio en la siguiente clase, porque ya se nos va agotando el tiempo. Todavía nos quedan 2 pasos y el siguiente paso es supremamente importante. Así que, pues para no truncar la clase, posiblemente lo retomemos al inicio. Esto, y les dejo como trabajo en clase que lo hagan al revés. Es decir, dejen quieta el triángulo que ustedes observen ahí o la recta y muevan el pulso, que se puede ver un poco más sencillo. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda hasta ahí.